Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta ya sexta clase que vamos a analizar el día de hoy, en la que vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad relacionada a biología y que va a corresponder a nuestra unidad 2. Antes de comenzar, quisiera mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a aquellos estudiantes que están poniéndose al día y a los que no también, invitarlos a que realicen este proceso, a que me hagan llegar sus dudas y sus sugerencias al mail petobar@cmch.maristas.cl. En este correo podemos conversar y podemos interactuar y resolver dudas relacionadas al contenido y también ayudarte a ponerte al día. Vamos a analizar desde el día de hoy hasta mediados de julio la unidad relacionada a la célula. La unidad y la clase de hoy recibe por título La vida en su mínima expresión. ¿Por qué recibirá este nombre? Porque vamos a enfocarnos en el estudio de la célula. Y es la célula aquella estructura viva que le da sustento a la vida. Y es la parte más pequeña de todo ser vivo. Para la clase de hoy vamos a necesitar los materiales clásicos, el cuaderno de apuntes y luego el libro de texto correspondiente a ciencias. Vamos a enfocarnos en la página 52, 53, 54 y 55. Vamos a necesitar el cuaderno de apuntes y nos vamos a enfocar en el libro de texto desde la página 52 a la 55. Vamos a analizar tres objetivos. Por ende, la clase va a tener mucho contenido y muchas actividades por realizar. Así que te aconsejo que si no tienes acceso al video de YouTube, me puedas pedir el PPT, y yo te lo hago llegar a tu correo. Primero vamos a comprender el concepto de célula. Segundo, vamos a conocer la historia y el contexto del descubrimiento de la célula. Y por último, comprender el concepto de teoría celular. Vamos a conocer lo que quiere decir una célula, cuál es su definición principal, y vamos a conocer la historia de cómo se descubrió esta pequeña partícula que compone a todo ser vivo, y vamos a comprender el concepto de teoría celular, que es la principal teoría con la que trabajan los biólogos actualmente. Por ende, esta clase va a ser importante, primero, por ser la primera de la unidad de la célula, y segundo, porque vamos a conocer una teoría fundamental utilizada en la biología actual. Para dar una introducción a esta clase, vamos a ver un experimento que podríamos haber realizado si estuviéramos en clases presenciales, ¿cierto? Pero como no es el caso, como no tenemos acceso a un laboratorio, te lo voy a explicar con palabras. Si tú vas a un charco o vas a un lugar con agua estancada y sacas una pequeña gota y esta gota la expones a un microscopio, te darás cuenta que cada gota de agua estancada de charco o de alcantarilla está compuesta por muchos microorganismos, donde hay artrópodos, donde hay pequeñas bacterias o pequeñas células. Y esto da cuenta de la gran biodiversidad o de la gran variedad de organismos que pueden vivir en una gota de agua. Entonces, cada uno de estos organismos puede estar formado por solo una célula o por varias células, pero su tamaño da cuenta de que la vida está presente en todos los niveles, desde el fitoplancton, desde las pequeñas algas, desde las diatomeas o pequeños artrópodos que se pueden encontrar. Este experimento da cuenta de que existen células, de que existen organismos más pequeños que nosotros que están formados por la misma estructura, que es la célula. Y nos vamos a ir a la definición del libro que está en nuestra mesa, donde dice que todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, comparten una característica: estar formados por una o más células. Voy de nuevo. Todos los seres vivos, independiente de sus similitudes y diferencias, comparten una característica: estar formados por una o más células.
¿Qué quiere decir esto? Que todos los seres vivos, ya sea una pequeña libélula, un elefante, un árbol, tienen en común que están compuestos por pequeñas estructuras y estas estructuras son las células. La célula es la unidad mínima de la materia viva. Es la que realiza todos los procesos vitales de un organismo. La célula es la unidad mínima de la materia viva y por ende es la que realiza todos los procesos vitales de un organismo. Es por esto que puede constituirse por sí sola como un organismo unicelular o agruparse con otras células formando un organismo pluricelular. En otras palabras, si un organismo está formado solo por una célula, se denomina unicelular. Ahora, si se agrupa con otras células, se denomina organismo pluricelular. Un ejemplo clásico de organismo unicelular puede ser una bacteria, un pequeño parásito o una alga. Y es fácil reconocerlo porque es un organismo unicelular, formado por una célula. En cambio, un organismo pluricelular, la palabra pluri quiere decir muchos, está formado por muchas células. En el video de YouTube te dejo un ejemplo en donde un tejido de cebolla está compuesto por muchas células. Por ende, una cebolla es un tejido o un organismo pluricelular, formado de muchas células. Y ahora te voy a dar el ejemplo clásico, el ejemplo que si ponemos célula en el buscador Google, es lo primero que nos va a aparecer. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula sea la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Por un lado, la célula le otorga estructura a un cuerpo. La célula determina la forma en la que va a ser un árbol, o sus raíces, o sus frutas. Y también la célula es la parte funcional. ¿Por qué? Porque cada célula tiene una función específica. Entonces la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, ya que otorga estructura y función. Además, se indica que los organismos formados por una sola célula se denominan unicelulares. Por otro lado, si están formados por más, son pluricelulares. Vamos a comenzar a definir lo que son los organismos unicelulares. Tenemos diferentes organismos en una imagen que dejo en el video, por un lado de una alga, de un protozoo, de un hongo o de una bacteria. Cada uno de estos organismos tiene una característica, que están formados solo por una célula. Les basta una célula para que les dé estructura y les dé una función específica. Cabe destacar que no todas las algas son unicelulares, hay pluricelulares, pero también se ejemplifica, ya que existen algas formadas solo por una célula. Acá tenemos diferentes fotos de bacterias en el video de YouTube, donde por ejemplo está la Escherichia coli, que provoca diarrea, está el Treponema pallidum, que produce sífilis. No es necesario que escribas estos nombres, ya que te lo estoy dando como ejemplos. Y está la Salmonella, que produce salmonelosis o diarreas también. Cada una de estas bacterias, aparte de producir enfermedades, tienen otra característica en común, que es la de estar formados solo por una célula. El libro nos otorga una imagen donde vemos a una bacteria que está formada solo por una célula, pero que eso no le impide recibir alimento, producir desechos, recibir agua, eliminar el exceso de agua y hacer un intercambio gaseoso. Entonces, en este organismo unicelular ocurren diferentes fenómenos que permiten la vida en él, formados, ya lo dije, con una sola célula. Ahora vamos a analizar los organismos pluricelulares. Como bien dice su nombre, los organismos pluricelulares están formados por dos o más células. Un ejemplo clásico puede ser un perro, un gato o todo lo vivo que veas a tu alrededor, ya que generalmente los organismos unicelulares son microscópicos.
Al igual que en los organismos unicelulares, en los organismos pluricelulares hay un intercambio de alimento y desecho, de agua y de cambio gaseoso. Por eso, en un organismo unicelular o en un organismo pluricelular va a haber vida, porque independiente de la cantidad de células que tenga este cuerpo, los ciclos vitales van a ser similares. Y esto es muy importante que lo anotes en tu cuaderno. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. La célula es la unidad básica, estructural y funcional de todo ser vivo. Y ya lo habíamos mencionado. Básica porque es lo más pequeño de todo ser vivo, estructural porque le otorga estructura y funcional porque cada célula tiene una función en específico. Tenemos en la presentación de YouTube una pequeña tabla de ejemplo donde se indica que un organismo unicelular está formado solo por una célula. Por otro lado, un organismo pluricelular está formado por dos células o más. Un ejemplo unicelular puede ser una alga o una bacteria, y un ejemplo de pluricelular puede ser una lechuga, una zanahoria, etc., ya que está formado por dos o más células. Teniendo esto claro, vamos a descubrir cómo se llegó a descubrir la célula. Los aportes de diferentes científicos y el desarrollo de tecnologías del microscopio fueron fundamentales para formular la teoría celular. Entonces, ya pasamos de definir lo que era una célula, ahora vamos a analizar su historia y vamos a finalizar con el concepto de teoría celular. Vamos a analizar los aportes que hicieron diferentes científicos al mundo de la célula. Comenzando por Robert Hooke. Robert Hooke era un comerciante de telas muy preocupado por exportar las mejores telas del Reino Unido. Es por esto que Robert Hooke inventó un aparato de lentes o de aumentos para poder contar los hilos de una tela, ya que a mayor hilo tenga una tela, mayor será su calidad. Inventó una especie de microscopio que en ese momento no lo conocía como tal, pero que consistía en un juego de lentes que le permitían ver de forma ampliada partes muy pequeñas de la tela. Y por su curiosidad empezó a ver restos de corcho, de, de, de tronco o de tallos de árboles, y se dio cuenta que estaba formado por pequeños cuerpos, por pequeñas celdillas. En 1665 publicó el libro Micrografía. En él describió las observaciones microscópicas que realizó. Y él, Robert Hooke, fue el que acuñó el concepto de célula. ¿Por qué le puso célula? Porque al ver partes de un corcho o de una madera se le parecían muy similares a las celdas de una abeja, que formaba una abeja. Entonces, como eran pequeñitas, las bautizó como celdillas. Y después el término se fue distorsionando hasta llegar al concepto de célula. Por ende, Robert Hooke fue la primera persona en el planeta que pudo observar una célula, a partir del microscopio o el juego de lentes que había inventado para contar el número de hilos de una tela. Entonces acá te das cuenta que no es necesario ser científico para aportar información a la ciencia. Robert Hooke, en su curiosidad, pudo descubrir un concepto muy importante que es el concepto de célula. En 1674, Anton van Leeuwenhoek fue el primero en describir las células al observar con un microscopio muestras de agua y de líquido seminal. En ellas descubrió microorganismos y espermatozoides. Entonces, Leeuwenhoek, voy a dejarlo así, no lo voy a volver a pronunciar. Anton, lo voy a dejar. Anton, en 1674, pudo observar secreciones seminales o de semen y pudo dibujar
espermatozoides. Y los dibujos que realizó Anton van Leeuwenhoek son muy similares a cómo son en realidad los espermatozoides. Entonces, imagínate que en 1674 Anton van Leeuwenhoek eh, tenía casi las herramientas necesarias para poder dibujar casi a ciencia cierta lo que era un espermatozoide. Entonces, con pocos medios pudo crear un juego de lentes que hoy podemos reconocer como un microscopio, pero en ese momento para él era algo nuevo. Él no sabía lo que era un espermatozoide o estaba a punto de descubrirlo. Ya muchos años después, en 1838, muchos siglos después, Matthias Schleiden postuló que las plantas están formadas por células. Schleiden era alemán y era un botánico. ¿Qué quiere decir que sea botánico? Que estudiaba las plantas. Y en 1838 postuló o dijo que las plantas están formadas por células. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas están formadas por una pequeña estructura llamada célula, utilizando el concepto de Robert Hooke. Esto es súper importante ya que mucha gente piensa actualmente que las plantas no son seres vivos, pero en verdad sí lo son porque están formados por células y la célula, como ya lo sabes, le da estructura y función a esta planta. En 1839, un año después, Theodor Schwann, postuló algo similar a Matthias Schleiden, pero él lo dijo desde los animales. Él era prusiano, por eso la bandera de Prusia que dejo en el video de YouTube, que dice que los animales están constituidos por células. Primero, Schleiden dijo que las plantas estaban formadas por células y ahora Schwann dijo, pero los animales también están compuestos por células. Entonces se determinó que las plantas y los animales tenían en común el estar compuestos por células. Por ende, una célula le otorga estructura y función tanto a las plantas como a los animales. En 1855, Rudolf Virchow establece que toda célula proviene de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que cada célula se originó a partir de una célula anterior. Y esto es muy importante, ya que en 1855 Virchow dijo o empezó a esbozar lo que hoy conocemos como mitosis. Una célula no se genera de forma espontánea, sino que siempre viene de otra. Entonces vamos a hacer un repaso. En 1665, Robert Hooke publica en su revista o en su libro el concepto de célula. Él, queriendo contar los hilos de una tela, observó células en un corcho. Unos pocos años después, casi 10 años después, Anton van Leeuwenhoek observa espermatozoides en una secreción de semen. Y él indica que esta secreción está formada por células, en este caso los espermatozoides. Muchos años después, casi un siglo después, Matthias Schleiden postuló que las plantas están formadas por células. Un año después de eso, Schwann indica que los animales también están formados por células. Y en 1855, Virchow indica que toda célula proviene de otra. Toda célula proviene de otra. Entonces, fíjate, puedes ver en el libro, cuántos años pasaron, casi 300 años pasaron, para que se pueda llegar a un consenso de que la célula, primero, es la parte estructural y funcional de un organismo. Segundo, que se puede dividir y que proviene una de otra. ¿Cuántos años pasaron desde lo enunciado por Robert Hooke hasta lo enunciado por Rudolf Virchow?
puedes calcular, pero te adelanto que pasaron más de 300 años. Entonces, para que esta información pueda ser expuesta en la clase de hoy, en estas 5 diapositivas, pasaron más de 300 años. El avance científico es muy lento. Y ten en cuenta que todas estas personas, por ejemplo, Robert Hooke no era científico, y aún así pudo ser un aporte para la formación científica. Esto es una invitación para que te creas el cuento. Si quieres ser científico y te gusta la ciencia, puedes estudiar y puedes generar conocimientos. Solo depende de ti. Y también quisiera hacer hincapié de que el conocimiento científico es un conocimiento que se va dando con el largo de los años. Una verdad siempre va a ser trabajada y va a ser desmitificada miles de ocasiones. Lo importante es seguir investigando y seguir aportando en el desarrollo de la ciencia. Las investigaciones que hizo Hooke, que hizo Virchow, Schwann y Schleiden nos permiten llegar a un consenso, y es el consenso de la teoría celular. La teoría celular indica 3 enunciados sumamente importantes. Primero, y esto es importante que lo anotes, todos los seres vivos están formados por células. Todos los seres vivos están formados por células. Y ya lo dijeron anteriormente Matthias Schleiden o Schwann, de que todos los seres vivos están compuestos por células. Ellos fueron los principales actores que aportaron esta información, porque indicaron que las plantas y los animales estaban formados por este corpúsculo celular. Segundo, en la célula ocurren todas las funciones vitales de un organismo. En la célula ocurren todas las funciones vitales de un organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la célula ocurren muchas funciones que vamos a ver en las próximas clases. Y son estas funciones las que permiten llevar a diario la vida de los organismos. Entonces llevamos 2 enunciados. El primero que dice que todos los seres vivos están formados por células. El segundo que indica que en la célula ocurren todas las funciones vitales de un organismo. Y el último enunciado de la teoría celular dice que todas las células proceden de células preexistentes. Todas las células proceden de células preexistentes. Y esta idea la acuñó Rudolf Virchow en 1855. Por ende, para hacer estos 3 enunciados, tuvo que agruparse un conocimiento de 300 años de antigüedad, donde cada científico aportó un poquito a cada enunciado de la teoría. Voy a indicar de nuevo los enunciados de esta teoría. El primero, todos los seres vivos están formados por células. Segundo, en las células ocurren todas las funciones vitales de un organismo. Y tercero, todas las células proceden de células preexistentes. Y llegando al final de la clase, vamos a analizar lo que es el ticket de salida. El ticket de salida es el siguiente. Construye un mapa conceptual o un esquema con los enunciados de la teoría celular. Construye un mapa conceptual o un esquema con los enunciados de la teoría celular. Al mismo tiempo, indica el nombre del científico que entregó información o aportes científicos a cada enunciado. Hay un poquito de redundancia, pero lo voy a explicar. Primero vamos a construir un mapa conceptual o un esquema con los enunciados de la teoría celular. ¿Cuáles son los enunciados? Primero, todos los seres vivos están formados por células. Segundo, en la célula ocurren las funciones vitales. Y tercero, todas las células proceden de otra célula preexistente. El desafío está en indicar el nombre del científico que entregó información o aportes a cada enunciado. Por ejemplo, el enunciado que dice que todos los seres vivos están formados por células viene de parte de Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Perdón la pronunciación. Entonces, la primera teoría me la entregaron estos científicos, que dijeron que tanto animales como plantas están formados por células. Tu desafío ahora es descubrir qué científico aportó para el enunciado 2 y 3.
La entrega de este ticket de salida es hasta el día 23 de junio, el mismo día que inicia el invierno. Así que a abrigarse en la semana que viene. Un resumen de la clase. Primero que todo, vimos la definición de célula. La célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Eso tiene que estar muy claro. Vimos algunos ejemplos y la definición de los organismos unicelulares y pluricelulares. También analizamos la historia de la célula, desde Robert Hooke, pasando por Leeuwenhoek, Schilder, Schwann, hasta el último que es Virchow, y vimos una línea de tiempo que abarca alrededor de 300 años y más. Vimos los tres enunciados de la teoría celular y el ticket de salida consiste en crear un mapa conceptual o un esquema con estos enunciados, agregando el nombre de aquellos científicos que aportaron a esta idea. Por último, para aquellos estudiantes que tengan YouTube y tengan acceso a Internet, les pido que llenar esta ficha donde, si usted, sea el caso, comprendió el concepto de célula, pueda poner una X o poner a su lado del enunciado si le quedó claro, si le quedó poco claro o si no le quedó para nada claro. Lo mismo con conozco la línea de tiempo de conocimiento celular, conozco los aportes históricos de los científicos relacionados a la teoría celular y por último comprendo el concepto de teoría celular. Entonces, para cada enunciado, si le quedó bien claro o le quedó más o menos claro o no le quedó claro, pone una X en el caso que sea. Te pido por favor que me hagas llegar este ticket de salida y esta tabla o este formulario para de aquella manera saber si la clase se pudo comprender o en qué puedo potenciar la clase o las explicaciones en las semanas que vienen. Te dejo invitado a que cualquier duda me la puedas hacer llegar a mi mail petobar@cmsh.maristas.cl. Quedo muy atento a los comentarios y a los detalles de esta clase para poder ir trabajando juntos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Que estés muy muy bien.